tirando hacia atrás del hilo de la historia, desde Toledo, pasando por Córdoba y Bagdad, llegamos al Imperio Bizantino y de allí al núcleo cultural por excelencia de la antigüedad, a Alejandría. Desde la Alejandría actual, a través de su mar azul, sus hermosas calles y plazas, su nueva biblioteca, recordamos la historia de esta ciudad legendaria, que durante varios siglos fue el centro indiscutible del conocimiento. Alejandría lleva el nombre de Alejandro el Grande, primer gran emperador de Occidente. Alejandro era hijo de Filipo de Macedonia y heredó de su padre el proyecto de unir a los pueblos griegos y conquistar Persia. Llevándolo mucho más allá, extendió sus conquistas hasta la India en Oriente y hasta Egipto en el sur. Fue alumno de Aristóteles y además de genio militar y estadista, era un hombre instruido. Llevó la cultura y organización griegas a todas las naciones conquistadas, siendo inclusivo con los modos y creencias de sus pueblos, impulsando la integración y la mezcla. Alejandro murió joven, dejando un imperio conquistado y muchas ciudades fundadas. De todas ellas, esta Alejandría, situada en la parte occidental de la desembocadura del Nilo, fue la más importante. Tras la desaparición de Alejandro, sus generales se repartieron el imperio. Ptolomeo I Sóter, compañero de estudios de Alejandro y quizá su hermanastro, se adjudicó Egipto, iniciando una nueva dinastía de faraones que duró 3 siglos y terminó con la muerte de Cleopatra y la invasión del Imperio Romano. The Ptolemy's period were Greek, fine, but they became Egyptian and they adopted the Egyptian culture. That is the very important and significant part. El período ptolomeico es griego, pero se convirtieron en egipcios y adoptaron la cultura egipcia. Esa es una parte muy importante y significativa. Adoptaron la religión egipcia y llegaron a ser dioses. Si pasan por la entrada de la Biblioteca de Alejandría, encontrarán una estatua de Ptolomeo II, en cuyo periodo se construyó la antigua Biblioteca de Alejandría. Así que él representa esta cultura que es el amanecer del helenismo, que es la combinación de estas culturas, especialmente en este periodo, en esta región del Mediterráneo. Este es el gran efecto de la cultura egipcia en el helenismo. Incluso los generales griegos y macedonios que vinieron adoptaron la cultura y religión egipcias, y por eso fueron aceptados por el pueblo egipcio. Y eso es muy significativo porque no llegaron como invasores, sino que originalmente venían de camino a Persia, se establecieron aquí y fueron aceptados por la gente. Siguiendo el estilo inclusivo de Alejandro, Ptolomeo trató de sintetizar la cultura y la religión griegas con las egipcias. De esta síntesis surgió, por ejemplo, el culto a un nuevo dios, Serapis, en el que coincidían Osiris y Zeus. لكن أهم حاجة تمت إن اليونانيين اللي كانوا عايشين هنا كانوا في نفس الوقت هناك إله بديل لهم يعني الامتزاج. Lo más importante de todo esto es que los griegos que vivían aquí no solo adoraban su propio Dios. Es decir, ese convenio entre la civilización griega y la antigua de Egipto es algo sin antecedentes en ningún otro lugar, porque los que vivían aquí, por ejemplo, en los oasis, los egipcios adoraban a Amón, mientras que los griegos adoraban al héroe mítico Zeus junto con Amón. Ese enlace existía en el mismo tiempo. El sentir general era egipcio en esta época faraónica. Lo muestran los dibujos en los templos, que son egipcios, y grabados de la época faraónica se repitieron en la época grecorromana dentro de los templos.
كانت مناظر مصرية مطبوعة من العصر الفرعوني وتكررت في العصر اليوناني الروماني، ودي واضحة كلها على المعابد إن هو يقدر يشوفها، واضحة في المعابد اللي أنا ذكرتها. Ptolomeo elige Alejandría como capital de su reino y decidió convertir la ciudad en la más importante del mundo en belleza, economía y cultura. Su base era un plano cuadriculado, con dos grandes calles perpendiculares adornadas por estatuas y obeliscos. Construida en mampostería, piedra y mármol, había conducciones subterráneas que llevaban el agua del Nilo hasta las casas. Construyó la tumba de Alejandro, o Soma, la basilea o barrio del palacio, incluyendo en él un gran museo a la usanza griega con su biblioteca. Con un malecón une el continente con la isla de Faros, a 1 kilómetro de distancia, creándose el que aún hoy es el mejor puerto de Egipto y que transformó a Alejandría en la capital comercial del Mediterráneo. En la isla de Faros levantó un enorme faro de más de 100 metros de altura, considerado en la antigüedad como una de las 7 maravillas del mundo. El museo, a imitación de los templos mesopotámicos y egipcios, y también del Liceo y de la Academia de Atenas, alberga a los mejores científicos, poetas y estudiosos del mundo conocido, que invitados por el Estado podían llevar una vida sin preocupaciones materiales, dedicados al diálogo, la lectura, la investigación. Inspirador del museo fue, casi con seguridad, Demetrio de Falero, que ejerció como gobernador de Atenas y, exiliado por un revés político, se instaló en Alejandría, atraído por Ptolomeo I. Demetrio de Falero tenía grandes conocimientos bibliográficos y experiencia obtenida en el Liceo de Atenas. La biblioteca de Alejandría fue provista de todos los libros que pudieron recolectarse a través de los años. Para conseguirlos se enviaron legaciones a diferentes lugares, y aquellos que no se podían comprar se copiaban. Se dice incluso que las naves que fondeaban en el puerto eran registradas y se requisaban cuantos libros se encontraban para copiarlos después. La mayor parte de las obras recopiladas pertenecían a la cultura clásica griega, pero también se incorporaron libros de los templos egipcios, de historia de otros pueblos, la doctrina irania de Zoroastro y textos budistas llegados desde la India. Para traducir la Biblia se hizo venir a la ciudad 72 sabios hebreos. Es difícil saber el número de libros reunido. Las estimaciones de los especialistas son muy diferentes, oscilando entre los 50.000 y 700.000. Sí sabemos que todos los volúmenes estaban clasificados por materias y tenían una inscripción con su origen y contenido. Existían pormenorizados catálogos, algunos de ellos críticos, evaluando la calidad de los textos y resaltando los de mayor interés. Además de